Fíjate que Banco de México, ayer en la Asociación de Política Monetaria, dice otra vez reitera, que para ellos es muy importante converger a la meta del 3% y que eso será en algún momento de 2016. ¿Por qué es relevante? Desde hace muchísimos años, Banco de México decidió que la inflación aceptable para México era del 3% con un intervalo de 1%, es decir, que pudiera estar entre el 2 y entre el 4%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los precios no deben subir más que esa cantidad que se deben contener en ese tiempo. Banco de México, desde que se autoimpuso esa meta, no la ha cumplido cabalmente. Si vemos los datos históricos, la inflación siempre ha sido en México por ahí del 4.3, 4.4% en promedio. Es decir, el 3.5 que tenemos ahorita es totalmente correcto. Ya pasó toda la burbuja inflacionaria, todo ese problema que se generó por el COVID, por la ruptura de las cadenas de suministro mundiales, por el impacto a los precios del petróleo, y más o menos se ha venido conteniendo la inflación. ¿Cómo se ha hecho? De dos medidas. Punto número uno, las decisiones de política monetaria, y punto número dos, los acuerdos que han hecho el gobierno para que los precios no aumenten. Destacaría de estos básicamente la decisión de que la gasolina magna no pueda, oh, sí puede, que haya una presión para que la gasolina magna no pase de los 24 pesos. No sé si te has fijado, Kim, que todas las gasolinerías es 23.99. Sí, Y claro. cuando hay gasolinerías que venden más abajo, pues yo me preguntaría si no están vendiendo guachicol. Entonces, más o menos se han contenido los precios. Estamos más o menos en la tendencia de inflación. Banco de México sigue cumpliendo esta política. Ayer platicaba con la gobernadora, con Victoria Rodríguez, la gobernadora de Banco de México, y me decía que en la Junta de Gobierno es posición fundamental seguir disminuyendo la inflación. No sé si has visto, si habrán visto ustedes que en los últimos días surgió ese debate de si el Banco de México debe o no tener un mandato dual, como el de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que por un lado es el control de la inflación y por el otro el crecimiento de la economía. Durante, no sé, los últimos 7 años, todo lo que se llamaría la época de Morena, iba a decir el obradorato, pero pues la verdad es que no es el obradorato, porque Claudia Sheinbaum está demostrando que es una presidenta muy diferente a las maneras de López Obrador. El crecimiento ha sido verdaderamente raquítico. Si tomamos el periodo de Andrés Manuel López Obrador, el crecimiento promedio de la economía fue del 0.9%. A eso fue el crecimiento promedio anual. La economía en su conjunto sigue siendo más pequeña de lo que era en 2018. Si hacemos el lugar común, estamos encontrándonos con que, pues, en materia de crecimiento económico, el pasado fue un sexenio perdido, y este no está arrancando tan bien. Es llamativo que en su momento Andrés Manuel López Obrador, y siempre así como dicen, siempre hay un tuit, Andrés Manuel López Obrador decía que eran tan malos los neoliberales que solo habían podido hacer crecer a la economía en 2% en promedio anual durante todo ese periodo, y que se tenía que cambiar. Mentía, como generalmente lo hace, porque el promedio ha sido 2.4 si tomamos desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el del presidente Peña Nieto. Y pues sí, tenía razón, es un crecimiento raquítico. La economía mexicana debería estar creciendo al
3, 4% para comenzar a salir hacia donde se debe. Pero sin embargo más bien, Andrés Manuel López Obrador solo hizo que la economía creciera en 0,9%. Tomando sus datos como referencia, creció menos de la mitad de lo que hicieron los neoliberales. Así, así hay que dejarlo. Entonces, ayer la gobernadora Victoria Rodríguez me decía que es mucho más importante combatir a la inflación que estar pensando en el crecimiento económico. ¿Y por qué lo dice y por qué tiene razón? Punto número uno. La inflación, hay una explicación que no es de los libros de texto, pero es de la razón, que dice que la inflación es el impuesto que cobra el mal gobierno a los pobres. Entre menos dinero tienes, si eres un asalariado, si estás así, la inflación te pega más duro. Defiende a quienes tienen más dinero y quienes se pueden cubrir. Vemos las épocas de las grandes inflaciones. En México en la década de los 80, por ejemplo. ¿Quiénes hicieron ricos? Los que se podían, mientras todo el pueblo o la mayoría del pueblo se empobrecía, los que se hacían ricos eran quienes estaban en las casas de bolsa y en las inversiones, y así se generaron muchas de esas fortunas. Entonces, por lo tanto, es fundamental el combate a la inflación, es fundamental que se controle el crecimiento de precios. Entonces, dice bien la gobernadora, la misión fundamental del Banco de México es combatir la inflación. Y habrá que decir, mi querida Kim, que el momento de más baja inflación que hemos vivido en los últimos, no sé, 40 años, que yo son los que casi tengo dedicados al periodismo financiero, se dieron durante el gobierno de Peña Nieto, que todo el mundo decía que era muy tonto, pero en 2015 la inflación creció poquitito más del 2%. ¿A qué se lo atribuyes, David? Aquí se tomaron buenas medidas de política monetaria y que se logró contener el crecimiento de los precios. Habría que decir que Andrés Manuel López Obrador, con tanto que presumía que por el bien de México, primero los pobres, que por el bien de México se tenía que luchar contra la pobreza, ¿qué crees? Es la inflación más alta durante su sexenio, la más alta que se ha tenido en este siglo. Ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto tuvieron inflaciones tan altas. Entonces, por eso es fundamental que por un lado el Banco de México esté, déjame usar comillas, obsesionado con el control de la inflación y que lo vea como su mandato fundamental. Habría que decir aquí en un pequeño paréntesis que a pesar de que la Reserva Federal tiene ese doble mandato, el crecimiento de la economía y el control de la inflación, a contrapelo de Donald Trump, que quiere crecer porque como buen populista va hacia lo que él se vea, la Reserva Federal de los Estados Unidos está diciendo, nosotros no movemos las tasas porque estamos viendo que está repuntando la inflación. Entonces se debe, por un lado, a ese control, a ese buen control del Banco Central autónomo. Qué bueno que sea autónomo, qué bueno que se plantee su autonomía así. Y por el otro, que la economía más o menos está funcionando bien. Entonces, en materia de inflación, yo creo que más o menos debemos estar tranquilos. Más o menos debemos estar tranquilos. Estamos teniendo inflaciones, insisto, este 3,51%. Es una inflación históricamente buena y que permite plantearnos que el salario se deteriora muchísimo menos. Dicho lo anterior, habría que considerar el muy pobre crecimiento que está teniendo la economía mexicana. Si tradicionalmente durante todo el periodo neoliberal el crecimiento de la economía era bajo, era muy bajo,
durante el obradorato ha sido también muy bajo. Y pues la realidad es que este gobierno no está pudiendo lograr el crecimiento. Aquí déjame pues, hacer una acotación que yo creo que es relevante. Punto número uno. No hay la crisis que se esperaba. Yo recuerdo, según tú y yo en algún momento lo llegamos a platicar, que había muchos que decían que la pregunta no era si iba a haber crisis o no, sino cuánto iba a empezar. Había gente, yo que tengo la gracia y la oportunidad de dar conferencias por prácticamente todo el país, una pregunta es, ¿y va a ser una recesión tan fuerte como la de 2008-2009 o como la del COVID? Y yo les decía que absolutamente no, que absolutamente no debían estar pensando en ese tipo de cosas, sino que debían concentrarse en lo que es verdaderamente importante. Que estábamos teniendo un periodo de bajo crecimiento, muy bajo crecimiento, muy bajo crecimiento. Un periodo en el cual quizá podríamos hablar de que estamos cerca de pues, un muy mal arranque de gobierno como el que tuvo el presidente Enrique Peña Nieto o como el primer año de Andrés Manuel López Obrador, porque todo el mundo, los que quieren defender a López Obrador y que dicen que es el mejor presidente de la historia de México, dicen, pero se le atravesó la pandemia. Sí, nada más que en 2019 la economía cayó y no había pandemia. Y no había ruptura de las cadenas de suministro. Y no había todo lo que han usado de pretexto para tratar de justificar una mala política, una mal gobierno. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue un mal gobierno. Entonces, tenemos un bajo crecimiento de la economía, sí, pero no estamos en crisis. Cuando hay esas discusiones de ya estamos en recesión y es una recesión técnica o no, pues yo les diría a mucha de esta gente que pensaran que estamos siendo tradicionalmente mediocres en materia del crecimiento económico, y eso suele presentarse o significarse en los datos del empleo. Porque podemos decir que estos grandes números económicos y así, y de repente meternos en ese rollo de economistas acá de muchísimo nivel. Sin embargo, no tienen mucho sentido. Lo que tiene importancia es cómo está el bolsillo de las personas. Si hay bajo crecimiento económico, no solo se generan menos empleos, se pierden empleos. Y quienes tienen trabajo tienen menos oportunidad de tener incrementos salariales, tienen menos oportunidad de desarrollarse. Y si a eso le sumamos de inflación, vamos viendo un deterioro en la actividad de las personas, en el crecimiento y el bienestar que pueden tener los seres humanos. David, Dicho lo anterior, alguien me podría decir, pero ¿qué pasa, David? ¿No viste la cifra de empleo? Que hubo un monumental crecimiento del empleo el mes pasado. Pues sí, yo les diría que sí, pero que hay que tomarlo con moderadas razones. Punto número uno. El empleo, como venía creciendo, incluso siguió disminuyendo. Sin embargo, brincó en 1 millón de personas el número de afiliados al Seguro Social. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque a los repartidores, a los que se dedican al delivery, la Secretaría del Trabajo y el gobierno mexicano, por cierto, muy bien hecho, dijeron, oigan, estas personas tienen que tener acceso a la seguridad laboral.
Yo creo que lo han fraseado mal, porque de lo que se trata es que tengan acceso a los derechos laborales. ¿Cuáles son estos derechos laborales? Que si tienes un accidente o te enfermas, tú y tu familia, tengas acceso al seguro social. Que por malo que sea, es mejor que tener que atender a la medicina privada, lo que le llaman el gasto de bolsillo, que ese gasto, pues te hace que, si tienes un accidente o una enfermedad y no estás registrado en la seguridad social, pues termines perdiendo todo. Porque no solo pierdes tus ingresos, sino que además pues tienes que ver cómo pagas la farmacia, cómo pagas al doctor de la farmacia, cómo te atiendes y que no puedas curarte. Entonces, primero se dice, a ver, van a tener seguridad. Hemos visto que en todos los lugares donde hay repartidores de estos Uber, Didi, etcétera, etcétera, hay demasiadas motocicletas y hay demasiados accidentes. Si el repartidor que anda en motocicleta, que tradicionalmente son, o normalmente la mayoría son muy salvajes, tienen un accidente, hasta antes de esta reforma, pues tenían que pagarlo de su bolsillo. Tenían que atenderse. Entonces, se hace esta reforma y se dice, a ver, si tienen un accidente, pues tienen derecho al seguro social. También está la posibilidad de que ya puedan tener un crédito del Infonavit, que esa la veo como secundaria. Y hay una que se menciona muy poco. Hay una que verdaderamente se menciona poco, pero a mí me parece que es muy importante. El acceso al sistema financiero, el acceso a poder solicitar un crédito. Porque si tú tienes acceso al crédito, tienes acceso a mejores condiciones de vida, tienes acceso a, pues, que llegas a un banco y te dicen, oiga, ¿cuánto gana? A ver, ¿tiene nómina? Sí, aquí está. Pues te puedo prestar y a partir de ahí, pues irte comprando que el refrigerador, que la cama, que el carro, que la casa. Entonces, este programa a mí me parece que es uno de esos programas, sí está en la fase piloto, sí está en la fase tradicional, que son verdaderamente fundamentales. Que quien trabaja tenga acceso a la seguridad social. Hubo una campaña muy fuerte de Uber, básicamente, y de los publirelacionistas vinculados a este tipo de empresas que decían, es que se van a ir del país. Se van a ir porque ellos, los trabajadores, no quieren tener seguridad social, aman más su libertad que tener acceso al seguro social. Parecería de esas cosas que dicen, ya ves ahora las cosas que dicen, no sé, Lady Dato Protegido, que dice Gutierritos. Pues sí, o sea, es que parecen de esas cosas. El trabajador no quiere tener seguridad social, quiere su libertad, porque son riders y andan en su moto. Por Dios, que es preferible, cualquiera prefiere tener seguridad social que no tenerla. Y pues la realidad es que ese fue el programa. Entonces estamos viendo una recuperación en materia de empleo. Y ya como te hice reír, oye, no me estoy excediendo, ¿verdad? No, y No me estoy excediendo en el te tiempo. tengo un montón de Porque, preguntas de gente en el chat que están enloquecidos, que te mandan saludar de la banda de Sagadictos y que te tienen muchas preguntas. ¿por qué te parece si le entramos a las preguntas? Que a mí me gusta mucho más, porque creo que me estaba aventando un monólogo, me sentí como de repente, como Gutierritos diciendo No, que, no, no, para nada, para nada. diciendo que los boletos que le regalaron, no cuestan porque son gratis. Si tú regalas un boleto de algo, te está costando. Pero bueno, Mira, David, así. Paco GB pregunta que si el dólar va a regresar, va a volver a atravesar los 19 pesos. No, a ver, es que tenemos que entender, y aquí es
algo que ya se ha convertido en un axioma del padre del análisis superior, tenemos que cambiar la relación enferma que tenemos con el dólar. Antes de 1995, quienes tenemos más edad, sabíamos que el tipo de cambio determinaba claramente la estabilidad de la economía. Que si había una devaluación, seguía una crisis. ¿Por qué? Porque antiguamente, hasta 1995, insisto, un grupo de genios económicos se reunían ahí en el gobierno y decían, oye, ¿cuánto te parece que vaya a estar el tipo de cambio? Pues a mí me parece que 12.50. Ahí no eran todavía doctores, o todavía no eran representantes populares, eran licenciados. Pues, ¿qué te parece 12.50? Y a partir de ahí se construía toda la economía nacional. Se fijaba un nivel de tipo de cambio y a partir de ahí toda la economía se determinaba. ¿Y eso qué hacía? Que si tenías que mover el tipo de cambio quería decir que ya todo lo demás se había echado a perder, que era la última línea de defensa. Entonces, no era que tú devaluaras y todo lo demás tronara, era que todo lo demás ya había tronado y cambiaba la defensa. A partir de 1995, en México decide irse a un sistema de tipo de cambio libre. ¿Qué significa esto? Que el tipo de cambio se ajusta por las fuerzas del mercado, por lo que sea, por lo que tenga que ver en el mercado. Y a partir de ahí se convierte en la primera línea de defensa. Diciendo lo anterior, también está otro hecho. El peso mexicano es la moneda que más se utiliza como moneda, porque es la más líquida, es la más estable, y entonces, como moneda internacional, entonces si vas a hacer una operación, no sé, entre libras egipcias y pesos colombianos, te cubres con pesos mexicanos. Tan es así que 9 de cada 10 operaciones que hay con pesos mexicanos no tienen que ver con México. Por eso pueden bajar las tasas de interés o con eso pueden pasar las cosas y no pasa realmente nada en el tipo de cambio. Hoy oí hace rato a alguien decir en radio, oh, es que también empezaba la saga y todavía no había que informarnos de esta manera. ¿Por qué el Banco de México baja la tasa de interés? El tipo de cambio se sigue fortaleciendo. Porque no tiene nada que ver. El impacto que tiene el tipo de cambio es bastante menor en el cambio del peso. Entonces, dicho todo esto, tenemos que cambiar la mentalidad. Sí, pero tú no, porque eres muy joven. Gracias. Pero, por ejemplo, gracias por eso. Sabía que cuando había devaluación, venía crisis, venía inflación, venía todo. Hoy no pasa nada. Hemos vivido, si consideramos antes de las elecciones, el día previo a las elecciones, el tipo de cambio cerró en 16.60. Llegó a estar a niveles del 20%, de 20 pesos por dólar. En el último año, si lo ves, hoy estamos en el nivel que estábamos hace un año, con una curva así muy grande como de feria, pero estamos en el mismo nivel y no ha pasado esencialmente nada con la economía, porque ya el tipo de cambio es un precio más de la economía y ojalá pudiéramos hacer una terapia, no sé, para quitarnos los traumas que nos dejaron los gobiernos populistas, los de los 70s, los de los 80s, no los pasados. David, Verónica del Castillo dice, ¿consideras que Jesús de la Fuente está haciendo un buen desempeño de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Dice, me enteré que luego se duermen las juntas. No sé si se duermen las juntas, pero está haciendo un gran trabajo. Está haciendo un gran trabajo. Yo no sé si se duermen las juntas, pero sí. No sé, no he estado en esas juntas, ni me gustaría, no se les vaya a ocurrir que... A lo mejor están súper aburridas.
Bueno, deben tener su encanto, pero deben tener un problema. Uno que es periodista financiero, oír lo que pasa entre esas cosas y no poderlo publicar, porque alguna vez, déjame te cuento una anécdota, o Por le cuento al favor. auditorio una anécdota. Alguna vez un secretario de Hacienda lo iba a entrevistar cuando la pandemia, ¿no? Y el que era secretario de Hacienda. Y tenía una reunión con los gobernadores para ver las cosas y me dice, oye, en lugar de que me estés esperando en la sala, entras a la junta con los gobernadores, en una junta de Zoom como esta que estamos teniendo, ¿no? Y yo dije, sí, claro. Yo pensando, uy, cuánto material va a haber aquí. Pero me dijeron, pero por favor, nada de lo que pase aquí lo puedes comentar. Y por favor, entréganos tu teléfono. Entonces, no, volviendo a Jesús de la Fuente. Jesús de la Fuente está haciendo un gran trabajo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Está, por un lado, manteniendo el orden, por el otro lado, manteniendo la disciplina. Y yo sé que alguien me podría salir y decir, oye, pero tuvieron que intervenir a Cibanco y tuvieron que intervenir a Intercam y tuvieron que intervenir a Vector. Y yo contestaría, si los tuvieron que intervenir fue por culpa de Pablo Gómez. Y les voy a decir por qué. Cuando el gobierno del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le dijo al gobierno mexicano, oye, tenemos dudas sobre algunas operaciones. Hubo dos reacciones diferentes. La de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, y los funcionarios de Hacienda, incluidos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la del Banco de México y la de la propia Asociación de Bancos de México, que dijeron, dinos cuál es este problema, dónde te explicamos, qué quieres saber. Y Pablo Gómez, soberbio, Pablo Gómez, poco conocedor de los temas económicos, a mí preséntenme una denuncia y todo lo hagamos. Pues el gobierno de Estados Unidos dijo, ¿qué creen? Les vamos a detener la operación de estos tres intermediarios financieros, que dicho sea de paso, todavía no están suspendidos en los Estados Unidos, porque es un periodo de aclaración que se pudo haber aclarado. Pero esta actitud de Pablo Gómez, esta actitud soberbia de Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera hace que se cierren las operaciones, que se haga el anuncio de cierre operaciones. Para evitar la crisis, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decide, bien hecho, intervenir a los tres bancos, a los dos bancos y la casa de bolsa, para que no hubiera mayores corridas financieras. Que está teniendo un costo altísimo para estos intermediarios. Sí, por ejemplo, Cibanco era el más grande operador de fideicomisos bancarios y ya tuvo que estar cediendo este negocio. Algunos otros intermediarios están quedando con las representaciones de Intercam y el culpable es Pablo Gómez, que siempre he creído que el único pecado que Dios no perdona es la soberbia. Y Pablo tiene mucha. David, muchísimas gracias. El chat está enloquecido. Más tarde te hago llegar todos los saludos que tenemos aquí y que vengas muy pronto personalmente, por favor. ¿Qué te parece si la próxima vez que me invites o en tu edición de la noche hacemos un programa donde me venga a contestar preguntas? Va, me parece perfecto. Y que el chat nos los empiece a mandar ya. Empezó la producción a decir que sí. Ya, pues Oye, que antes de hablen irte... con Adela. Que antes de ahora sí irte... que nos diga Adela si sí o no. Y ya yo dijeron todos que sí. Tú sabes que contigo a la luna. Gracias, gracias. Oye, y que antes de irte, que si los puedes regañar a las personas para que no gasten. A ver. Están viendo y no ven. Papitos, ¿hace cuánto que no les aumentan el sueldo? Papitos, no son diputados, diputadas de Morena o del Partido del Trabajo para darse esas vidas de lujos. Papitos, sus jornadas son extenuantes, pero no extenuantes como las de Andy. Papitos, no gasten o métanse a Morena.
David, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Gracias, buenos días. Buenos días. Y también tenemos en la línea a la doctora Yuriria Rodríguez, especialista en perfilación criminal delictiva y pionera en el estudio del terrorismo en México. Vamos a hablar con ella del golpe al grupo de los Alfas. Estos se dedicaban a la extorsión en el Estado de México. Doctora, buenos días.